Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre procedimientos ciclodestructivos. Mi nombre es Andrea Hurtado Moreno, residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, a modo de introducción, pues traemos que, y para recordar pues que el glaucoma es una neuropatía óptica crónica que sabemos que es progresiva y que es irreversible, que sabemos que es la segunda causa más común de ceguera a nivel mundial, aproximadamente 80 millones de personas dicen pues las estadísticas, y que es importante que, como lo vamos a ver durante el desarrollo de la charla, la presión intraocular es uno de los factores de riesgos modificables que va a retrasar esta progresión de la enfermedad. Y entonces va a ser muy importante el énfasis en mirar la secreción del humor acuoso por el cuerpo ciliar y su drenaje a través de la malla trabecular. Entonces el tratamiento del glaucoma, como lo vamos a ver, pues va a consistir en múltiples intervenciones destinadas pues a reducir esta presión intraocular, como lo son los procedimientos ciclodestructivos. Entonces encontramos que la ciclodestrucción tiene como objetivo reducir esta producción de humor acuoso mediante la coagulación o destrucción del cuerpo ciliar. Entre las variantes anteriores encontrábamos la ciclodestrucción que incluían la cicloterapia, la ciclocrioterapia, perdón, que es la lesión por congelación, la ciclodiatermia, que es la lesión térmica, y la ciclotemia, que es la extirpación quirúrgica del cuerpo ciliar. Sin embargo, anteriormente se veían muchas complicaciones asociadas a esos procedimientos, como las uveitis prolongadas, los daños a los nervios corneales, dolor ocular y tisis bulbi. Entonces, pues ha ido evolucionando estos procedimientos. Además de que se encontraba que su eficacia clínica se puso realmente en duda, ellos realizaron una revisión de 100 casos de ciclodiatermia y se demostraba que solo el 5% de ellos desarrollaban una reducción sostenida de la presión intraocular, pero también notaban que el mismo porcentaje, es decir, el mismo 5% de estos pacientes presentaban una tisis bulbi, es decir, la misma frecuencia. Por lo cual, estas limitaciones y esos efectos adversos llevaron a seguir desarrollando las técnicas, llegando a la ciclofotocoagulación, que es un enfoque mucho más refinado y específico para la destrucción del cuerpo ciliar. Entonces, en cuanto a las consideraciones preoperatorias, encontramos que la ciclofotocoagulación transescleral es un procedimiento que es extraocular y que la uveitis transitoria leves es bastante común tras este tipo de procedimientos. Algunos de los especialistas, como lo vamos a ver, pueden utilizar los corticosteroides tópicos o antiinflamatorios, los AINES pues, preoperatorios para minimizar esta reacción, y también pueden usar algunos medicamentos sistémicos para disminuir pues, los AINES sistémicos para disminuir ese tipo de efectos adversos. También nos mencionaban que los pacientes con antiagregantes o anticoagulantes no se debía suspender ese tipo de medicamentos para el procedimiento y que la pigmentación excesiva en la superficie ocular, es decir, esta pigmentación conjuntival o pigmentación escleral, se asociaba con un mayor riesgo de absorción del láser y dicha absorción del láser podía causar quemaduras de espesor parcial o total en la superficie ocular y también pues iba a reducir la transmisión del láser al cuerpo ciliar. También es importante tener como consideración preoperatoria que los medicamentos habituales para el glaucoma, tanto tópicos como sistémicos, se deben tomar hasta el día de la cirugía, inclusive, y luego se deben ajustar después en el posoperatorio de acuerdo a la PIO con el que el paciente pues quede en su momento. Entonces, para hablar de las consideraciones anestésicas de esos procedimientos, encontramos pues que la mayoría de los procedimientos se realizan con anestesia regional. La ciclofotocoagulación transescleral requiere una infiltración periocular eficaz de anestesia local. Entonces, la mayoría de especialistas utilizan un bloqueo perivulvar para proporcionar una analgesia adecuada, pero también nos mencionaban otros tipos de anestesias como la anestesia subtenoniana, que también podía ofrecer un buen resultado, una buena combinación entre anestesia regional y anestesia local. Varios autores pues mencionaban que la anestesia local o la subconjuntival podría llegar a ser suficiente en algunos casos, pues debido pues, a su efecto local sobre la inervación del cuerpo ciliar. También mencionaban que también se podía hacer con sedación intravenosa, es decir, anestesia combinada, depende de las condiciones del paciente, que todos los pacientes pues, son diferentes, que es muy importante tenerlo en cuenta. La recomendación que nos daban las guías era del lidocaína al 2% más bupivacaína al 0,75%.
Entonces, en cuanto a la anestesia local, pues recuerda que se puede hacer un uso de un único agente o sea, hacer combinación de dos agentes. La combinación que más nos recomiendan es lidocaína al 1 o el 2% con bupivacaína al 0,5 o ropivacaína. Y es importante resaltar pues que la escogencia va a ser basada en las propiedades farmacológicas, en las comorbilidades del paciente y en la disponibilidad en donde nos encontremos en el momento del procedimiento. Entonces, para hablar de las indicaciones de estos procedimientos, encontramos que las indicaciones van a ser diversas, como lo vamos a ver, pero las dos indicaciones principales son ojos en los que la trabeculectomía o implantes de drenaje, incluso con antimetabolitos, tienen una alta probabilidad de fracaso, y ojos en los que la trabeculectomía con mitomicina C o los implantes de drenaje han fracasado previamente. Pero también los procedimientos ciclodestructivos han mostrado distintos grados de éxito en las siguientes consideraciones, como vamos a ver, pues son bastantes en glaucomas primarios de ángulo abierto, en glaucoma de ángulos cerrados, en glaucomas neovascular, en glaucoma en pseudofaquia y afaquia, en glaucomas postraumáticos, en glaucoma pediátricos, glaucomas postcratoplasia penetrantes, en glaucomas asociados a uveitis, glaucomas tras quemaduras químicas y térmicas graves, en ojos con inyección de aceite de silicón para la reparación de un desprendimiento de retina que ha sido complicado, en ojos con visión útil mínima y presión intraocular superior a la presión pio-meta para este paciente, en ojos que no tengan potencial visual, pero que tengan algún dolor y que requieran alivio de este dolor, ojos sin potencial visual y con presión intraocular muy elevada, a pesar de un tratamiento médico adecuado, en los que la PIO probablemente cause complicaciones corneales, en pacientes cuyo estado general la condición médica impida una cirugía invasiva, pacientes en que se nieguen a ser sometidos a cirugías agresivas. Ejemplo, cirugías de infiltración o implantes de drenaje y situaciones de emergencia, por ejemplo, pacientes en una emergencia, un glaucoma neovascular de inicio agudo. Entonces, como podemos ver, es un procedimiento que tiene distintos grados de éxito en múltiples patologías que podemos encontrarnos a diario en nuestras consultas. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de estos procedimientos? Entonces, encontramos que diversos mecanismos de acción podrían explicar la reducción de la presión intraocular tras esta ciclodestrucción. Entonces, encontramos que esta ciclodestrucción y la destrucción de este epitelio ciliar es importante en este tipo de, pues, de procedimientos. Entonces, la ciclocrioterapia, la CCT, pues por sus siglas, consiste en dañar este cuerpo ciliar mediante una congelación. Entonces, esta criolesión se produce pues aplicando una por la sonda pues transescleral a -80 °C dirigida a los procesos ciliares. Entonces este enfriamiento rápido genera esos cristales de hielo intracelulares que al descongelarse lentamente lo que me van a hacer es destruir el epitelio del cuerpo ciliar. Y esta obliteración y esta destrucción del epitelio del cuerpo ciliar me va a inducir una isquemia en el tejido congelado. Por otro lado, también mencionaban que se creía que el tratamiento también causa pérdida de la función de los nervios sensoriales de la córnea, lo que permitía que en algunos pacientes con ojos dolorosos se experimentaran este alivio a pesar de pues, de continuar con esta presión intraocular elevada de forma persistente. Por otro lado, encontramos que la ciclofotocoagulación, que es por sus siglas la CP, produce este daño en el cuerpo pues, ciliar mediante el uso de esta energía láser, como lo vamos a ver, y que la longitud de onda del diodo presenta una mayor absorción en la melanina que el láser Jack. Entonces encontramos que se acepta pues ampliamente un mecanismo de supresión acuosa tras la fotocoagulación láser, que es el daño necrótico coagulativo al epitelio ciliar secretor como consecuencia de la absorción de la energía por el epitelio ciliar pigmentado. Entonces también mencionaban que, como mencionaba al principio, que hay diversos mecanismos de acción y diversas formas en las cuales este epitelio ciliar se puede ver afectado por la ciclofotocoagulación. Mencionaban que también la fotocoagulación transescleral transcutánea, que es la TSCP, y la fotocoagulación de láser extracelular, que es la SP, producen cierto daño vascular debido a la propagación de la energía láser desde el epitelio ciliar a los vasos cercanos en los procesos ciliares o en la ruptura de los tejidos. Entonces, mencionaban pues que esto también era muy importante y también Lind y colaboradores mencionaban que al cuantificar estos cambios vasculares tras la ciclofotocoagulación, sus resultados demostraban que tanto la ciclofotocoagulación transescleral, que es la que comúnmente se llama como ciclodiodo, como la ciclofotocoagulación endoscópica se asociaban a una vasculopatía oclusiva aguda, pues con una hipoperfusión crónica, entonces que también podía ser de los mecanismos de acción asociados al procedimiento.
Para hablar un poco de la ciclocrioterapia, encontramos que esta se realiza por una criosonda de 2,5 milímetros de diámetro que está conectada a una unidad crioquirúrgica que va a ser de óxido nitroso o de dióxido de carbono y se coloca en el borde anterior aproximadamente a 1,5 milímetros posterior al limbo superior y a 1 milímetro del borde nasal, temporal e inferiormente. Mencionaban que la técnica es que se aplicaba presión firme sobre el globo ocular para reducir las propiedades aislantes de la esclera. La temperatura se debe reducir entre -60 y -80 grados Celsius durante 60 segundos. Y mencionaban que un tratamiento eficaz produce una temperatura de -10 grados Celsius en los procesos ciliares. Mencionaban que si la presión intraocular no disminuye lo suficiente, el tratamiento se puede repetir al cabo de un mes. Y generalmente ese tratamiento se aplica adicional en 180 grados o 90 grados del área tratada. Y depende si no ha reducido la presión intraocular, se puede repetir al mes en 90 grados en un área previamente no tratada. Entonces, como vamos a ver, la ciclofotocoagulación se nos puede dividir en transescleral, que es la termolisis y la micropulsada, y la ciclofotocoagulación endoscópica. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a la ciclofotocoagulación transescleral, que es la termólisis, encontramos, esta es una representación pues, de la pieza del láser de ciclofotocoagulación de diodo. Eso es un ejemplo que está alineada al limbo y está listo para el tratamiento. Entonces, encontramos que la ciclofotocoagulación transescleral es la energía láser que se administra a través de la esclera suprayacente, la cual va a ser absorbida por la melanina de estos procesos ciliares, que lo que produce la necrosis coagulativa del aparato ciliar. Mencionaban que hay dos tipos de láser para realizar este procedimiento, que es el láser de diodo de 810 nanómetros o el láser Jack de 1064. Ambos se pueden utilizar, pero mencionaban que el láser diodo semiconductor es actualmente el método pues, de tratamiento más popular, pues que prácticamente ha reemplazado por completo el láser Jack, porque el láser diodo tiene una pues más eficacia, que es equivalente a mayor facilidad de uso y menos incidencia de efectos adversos. Entonces, continuando, encontramos el láser diodo de onda continua. Entonces encontramos que durante la aplicación del termociclo se aplica energía láser de onda continua al cuerpo ciliar mediante una sonda láser. En la próxima diapositiva vamos a ver un video donde explica lo que estoy hablando en la técnica en este momento. Entonces se aplica una sonda láser colocada aproximadamente a 1,2 milímetros del limbo córneo-escleral con el extremo alineado con el limbo para dirigir el haz posterior hacia los procesos ciliares. Específicamente el que vemos en la imagen es el dispositivo G-Probe de Iridex, que permite la ciclofotoangulación dirigida al cuerpo ciliar. La energía es de esta se aplica en ubicaciones específicas con cuidado de evitar las porciones 3 y 9 para minimizar este riesgo de los daños y los nervios posteriores largos. En cuanto pues a la técnica y los ajustes que nos recomiendan para de proporcionar este tipo de láser, mencionaban que los estudios, mencionaban que pues, esos estudios fueron realizados desde la década de los 90, que fueron realizados pues, en ojitos de conejo, y mencionaban que se debería dar perdón, 1,25 y 1,5 watts durante 4 a 4,5 segundos, y que el tratamiento debía ampliar o debía abarcar entre 18 y 21 puntos. Mencionaban también que este procedimiento tiene una tasa de éxito del 93% en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, como lo mencionaba previamente, ese es el video donde vamos a ver la técnica, donde nos explican paso a paso lo que explicaba previamente. The following videos demonstrate external cyclophotocoagulation. In the first video, the energy is delivered in a discrete fashion. Approximately 16 to 20 spots are applied adjacent to each other, avoiding 3 o'clock and 9 o'clock. The probe is held approximately 1/2 millimeter posterior to the limbus. The foot pedal is depressed for the duration of each energy delivery cycle. If a pop is heard, the energy is titrated downwards. Energy can also be delivered in a sweeping fashion. In the second video, energy is delivered continuously in a quadrant of the eye. Each 90-degree sweep takes about 40 seconds total, with each pass taking 10 seconds. Usually 3 to 4 quadrants are treated. Alternatively, 180-degree sweeps can be performed.
Bueno, entonces, pues reforzar la técnica, el poder 1500 a 2500 watts o hasta escuchar el pop que mencionaban en el video. Luego se debe reducir el poder a 250 miliwatts, el tiempo 1500 milisegundos, los cuadrantes como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, máximo 3 cuadrantes o de 5 a 7 puntos por cuadrante. Entonces, en esta imagen lo que nos muestra es cómo se elige el patrón de aplicación del láser según la presión intraocular. Con presiones moderadas se trata de un solo cuadrante, con una piba alrededor de 30 milímetros de mercurio se pasan a dos cuadrantes, con presión de 40 a 50 milímetros de mercurio se usa un patrón tipo SMILE, que lo mencionaban, y en presiones extremas, pues ya de 60 a 70 milímetros de mercurio se tratan tres cuadrantes completos, evitando el cuadrante temporal por la seguridad. Entonces, lo que mencionaban es que a mayor pío, pues mayor extensión tratada con el procedimiento. Para hablar de la eficacia, entonces encontramos que en glaucoma refractario la reducción de la PIO está entre el 63 y el 89% de los casos, alcanzando valores por debajo de 22 milímetros de mercurio, que la reducción promedio de la PIO es de 17 milímetros de mercurio con un rango que varía entre 10 y 23 milímetros de mercurio, y que en glaucomas crónicos de ángulo cerrado, pues como lo mencionaba previamente, esta tasa de éxito ha sido reportada casi el 93%, con tasas de retratamiento del 13%, mencionan una hipotonía de un 0%, y que el promedio de la reducción de medicamentos mencionaban de 1,2 menos fármacos por cada paciente. Entonces, vamos a hablar también un poco pues, de la ciclofotocoagulación con láser JAK, que no es lo más frecuente, pero que también está reportado pues, en la literatura. Entonces, nos mencionaban que el láser JAK a 1064 nanómetros, gracias por su longitud de onda, presenta pues, una buena penetración escleral, que penetraba casi el 60 al 70%, y que se utilizaba en un modo térmico continuo sin conmutación. Existen dos modalidades, una modalidad sin contacto y una modalidad con contacto. Entonces, en la modalidad sin contacto, se emplean ajustes de potencia de 4 a 8 joules por aplicación durante 20 milisegundos con... Hola Andrea, buenas tardes. Te hago ahí como una pausa en el micropulsado, ya por consenso, son en lo que dijiste previamente, micropulsado, usamos 2500 miliwatts y mínimo 4 veces se pasa la sonda durante 20 segundos dirigida al cuerpo ciliar y en el continuo son 1750 y dependiendo cuánto queramos bajar la presión intraocular, usamos en un cuadrante, en dos cuadrantes o en tres cuadrantes, siempre respetando un cuadrante. Eso como para que quede claro en la energía que usamos. Listo, doctora, gracias. Entonces, bueno, aquí mencionaba lo de la ciclofotocoagulación con láser jack. Entonces, la modalidad sin contacto, lo que nos mencionaban es que se aplicaba de 4 a 8 joules por aplicación durante 20 milisegundos, con 8 a 10 aplicaciones por cuadrante, y que el tratamiento se aplicaba generalmente de 270 a 360 grados y se reducía en pacientes con riesgos de hipotonía y en aquellos con hiperpigmentación ciliar. Por otro lado, en cuanto a la modalidad con contacto, el paciente pues permanecía en decobote supino, se le colocaba pues el blefarostato y colocaban con la punta de zafiro a 2,2 milímetros de la pieza de mano de fibra óptica, se colocaba entre 0,5 a 1 milímetro del limbo, la sonda se centraba de 1,5 a 2 milímetros detrás del limbo y lo que aplicaban era una presión suave con la sonda que se orientaba perpendicularmente a la esclera. Se utilizaban ajustes de potencia de 5 a 8 watts hasta pues con una duración máxima de 0,7 segundos y lo aplicaban de 8 a 10 puntos por cuadrante para tratar los 270 a 360 grados, ajustando el tratamiento para cada paciente. En cuanto a los eventos adversos, simplemente los voy a mencionar porque al final de la charla pues voy a hablar de las complicaciones y los eventos adversos de todas estas técnicas. Nos mencionaban el glaucoma maligno, el ifema, el dolor, una uveitis hasta en el 42% de los casos tratados, edema corneal, defectos epiteliales hasta en un 9% y catarata en un 12% después de este procedimiento. Entonces, les traigo este artículo que nos habla sobre la eficacia y la seguridad de la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo en pacientes con glaucoma. Esto fue un artículo publicado en el 2024 y básicamente lo traigo porque este estudio nos evalúa la eficacia y como su nombre lo dice, pues la seguridad de esta ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo en pacientes que tenían glaucoma. Ellos lo que hicieron fue un seguimiento en 2 años y ellos incluyeron pues 96 pacientes con una PIO elevada y lo que mostraron
demostraba es que el tratamiento lograba pues una reducción significativa del riesgo intraocular y disminución de los usos de los medicamentos. Em, ¿Cuáles fueron los métodos que ellos? Ah, bueno, también aquí es importante resaltar que los pacientes los pacientes, los que ellos incluyeron eran los pacientes como en glaucoma neovascular, que eran los pacientes que mayor efectividad tenían en este estudio reportado por ellos. Entonces, los métodos, eso fue un estudio retrospectivo en Portugal del 2014 al 2019, incluyeron pacientes adultos con glaucoma e hipertensión ocular. Los datos importantes y relevantes que tuvieron en la parte de la discusión y resultados era la PIO, la agudeza visual, la medicación, complicaciones y que el seguimiento pues fue a 2 años. El procedimiento fue láser diodo de 810 nanómetros y parámetros similares a los estudios previos en un ambiente ambulatorio y bajo anestesia variada y las variables principales reportadas por ellos en este estudio fue un éxito global que lo definieron ellos puntualmente como una PIO de 6 a 21 milímetros de mercurio con una reducción mayor al 20% sin complicaciones graves. Entonces, los resultados que ellos nos mencionaban es que el total de los 96 ojos de 96 pacientes, el promedio fue de 63 años, la PIO basal fue 39,1 milímetros de mercurio, la PIO media a 2 años fue con una reducción significativa de 18,5 milímetros de mercurio, o sea, el 42,9%. Ellos presentaron un éxito global del 43,8% de los 2 años, que fue similares al éxito completo y cualificado y que en pacientes que con glaucoma neovascular, que tenían una PIO pues elevada basal, tenían mayor reducción de un más o menos aproximado 24,7 milímetros de mercurio, que fue un 51%. Las complicaciones reportadas por ellos en este estudio fue una hipertensión persistente en el 13,5% de los pacientes y 8 de los 96 ojitos evolucionaron a otitis bulbi. Entonces ellos mencionaban que había una mejora significativa en la reducción de medicamento y en el uso de medicamentos orales. Para continuar, vamos a hablar del tratamiento láser transescleral micropulsado. Entonces encontramos que es el subciclo, que eso es un procedimiento versátil y no incisional para el tratamiento del glaucoma, realizado por el láser Iridex ciclo G6 y el dispositivo también de entrega micropulse P3, que se utiliza el láser diodo infrarrojo de 810 nanómetros y que es absorbido por cromóforos, que son los ejemplos, la melanina, la hemoglobina, y este fue introducido en el 2015. Entonces, es importante que la tecnología del micropulse divide un haz de onda continua en pulsos cortos, encendido y apagado. Entonces, que es importante que hay mayor control térmico y menor targets de temperaturas menos altas que se alcanzan con este tratamiento, o sea, hay menos efectos adversos y una eficacia en reducir la presión del espectro de utilización más amplia, no solo en glaucoma terminales como el diodo tradicional. En cuanto a las diferencias, la sonda es más posterior y más hacia la pars plana, no tanto hacia la pars plicata. Entonces, como nos alejamos de la raíz del iris y de las lentes, entonces como de estas estructuras que producen la inflamación y los efectos adversos. Entonces, em, la colocación de la sonda, pues como lo mencionaba, pars plana y pars plicata, y esta técnica puede ser por barridos o por puntos discretos. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, se debe mantener la curva, pues se debe mantener que la curva escleral coincida pues y se forme como este efecto pues que sellante, que se alinee con la esclera durante todo el procedimiento y es importante que no se debe balancear la sonda y mantener el contacto pleno durante todo el procedimiento. Mencionaban que no se debía utilizar un interfaz líquido porque podría dar como resultado una aplicación inconsistente de energía láser. Mencionaban que se debía tratar un hemisferio o cuadrante del ojo a la vez. Entonces, en cuanto a los cuadrantes, lo que mencionaban es que se debía deslizar la sonda micropulse EP3 a lo largo del limbo en un arco de 75 grados durante 10 segundos. En cuanto a los hemisferios, decían que se debía deslizar la sonda micropulse P3 a lo largo del limbo en un arco de 150 grados durante 20 segundos. Y como la anterior técnica también mencionaba, debíamos evitar las 3 y las 9 por los componentes vasculonerviosos pues en los sectores. Entonces, recordar pues que el diodo tradicional da estos fotones continuos de forma continua, pero el micropulso tiene este efecto de apaga, pues, de encendido y apagado o de on and off. O sea, lo que quiere decir es que eso emana fotones y para en cuestión de microsegundos y son periodos on y son periodos off. Estos periodos on lo que nos permite es que estos fotones generan calor, pero los periodos off lo que nos permite es que estos periodos se disipe el calor. Entonces, lo que nos decían es que se disipa mucho más fácil en estructuras no pigmentadas que absorbían menos calor.
Entonces, en cuanto al diseño, era lo que les mencionaba previamente, perdón, del área del tratamiento de la sonda de micropulse, que hace que el tratamiento sea mucho más posterior que la sonda G de diodo tradicional. Entonces, aquí vamos a ver un video donde vemos la técnica, vemos que debemos, pues, inicialmente ajustar los parámetros, previamente la anestesia del paciente, y colocar un blefarostato, pues, para la apertura del globo ocular. Debemos marcar y ubicar la sonda a 3 milímetros del limbo. Mencionaban también que se debía lubricar la superficie para contacto de la sonda. Y como lo vamos a ver posteriormente, pues aplicar el láser por 40 segundos por cuadrante o 80 segundos por hemisferios. Ahí lo están terminando de marcar a 3 milímetros del limbo. Creo que ahí se quedó. No sé si les corrió el video, creo que se me quedó trabado ahí. Ah, bueno. Y ahí ya empieza a hacer la aplicación del láser con los parámetros previamente ajustados y el tiempo total pues de 160 segundos y evitar M3 y M9. Entonces, para recordar pues, los parámetros, el poder debe ser de 2000 a 2500 miliwatts, el tiempo de 100 a 360 segundos, 180 a 360 grados, puede ser por cuadrantes o por hemisferios. Mencionaban que el tiempo de trabajo, el 31,3% tiempo de encendido, que son 0,5 milisegundos, con un 1,1 milisegundos de tiempo de apagado. La distancia debe ser de 3 milímetros, pues también depende de la pieza de mano que nos usaban y que debemos tener muy en cuenta el color del iris, la pío del paciente, la severidad del glaucoma y cuál es la pío meta en la que debo llevar a nuestros pacientes, la agudeza visual y evitar las 3 y las 9. Esta realmente es la ficha técnica del subciclo, que la traje porque resume todo lo que acabo de mencionar, donde están las indicaciones, que son glaucomas avanzados o en etapas terminales, contraindicaciones para cirugía filtrante, tratamientos paliativos, cuáles son los parámetros que son los que pues, mencioné en la diapositiva previa, la duración del tratamiento de 160 segundos. Mencionaban que si la PIO es muy alta, mayor a 30 milímetros de mercurio, la duración se puede aumentar, pero que es importante que nunca debe superar los 200 segundos, o sea, 50 segundos por cuadrante o 100 segundos por hemisferio. En cuanto al pretratamiento, mencionaban pues que se debe colocar la anestesia ocular, ya sea subtenoniana, perivulvar o retrovulvar. Mencionaban que se debe pues marcar como lo vimos en el video. En cuanto al tratamiento y la colocación de la sonda, pues desenrocar cuidadosamente la placa del apoyo, usar las gafas de protección, posicionar la sonda de forma correcta. Em, la sonda pues mencionaban que debía estar de forma perpendicular al globo ocular, que el movimiento debe ser de forma continua durante el tratamiento, los cuadrantes, pues también aquí nos aplican lo de los cuadrantes superiores, los cuadrantes inferiores, lo de evitar las 3 y las 9 y que el post-tratamiento pues debía ser con corticosteroides tópicos por 2 o 3 semanas y continuar el tratamiento antiglaucomatoso y reajustarlo según la PIO de evolución. Esa es como la ficha técnica y me pareció pues muy completa y muy resumida de todo lo que les acabo de mencionar. Acá les traigo este artículo que me pareció muy interesante, que fue publicado en el 2025, en agosto del 2025, que nos habla sobre el tratamiento con láser transescleral de micropulsos versus la ciclofotocoagulación transescleral de onda continua para el tratamiento de glaucoma o la hipertensión ocular. Esto pues fue un metaanálisis, entonces es importante pues que este metaanálisis lo que nos lleva es que lo que compara es esta efectividad y la seguridad de estos dos tratamientos para el glaucoma, el transescleral micropulsada y la ciclofotocoagulación de onda continua. Y lo que vamos a ver ahorita en las otras diapositivas de los resultados es que nos mostraban pues cierta eficacia muy similar en la reducción de la presión intraocular en diferentes periodos de seguimiento. Sin embargo, como lo vemos ahí resaltado en rojo, el láser micropulsado presenta un perfil de seguridad mucho pues, superior con menor riesgo de complicaciones graves como las hipotonías, inflamación o tisis bulbi. Entonces, como lo vemos en la diapositiva en mano derecha, se implementó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de PubMed, Cochrane, Embase, Clinical Trials, abarcando estudios publicados desde el inicio pues, de lo que los encontraron hasta julio del 2024. Ellos no colocaron restricciones de idioma o de año.
Y los estudios que incluyeron, que me parece que le da un buen soporte al metaanálisis, es que incluyeron, fueron ensayos controlados aleatorizados, estudios de cohortes prospectivos o retrospectivos, que reportaban pues resultados de interés como presión intraocular, éxito de tratamiento, complicaciones, y que las extracciones de los datos las realizaron dos autores de manera independiente, resolviendo discrepancias por consenso, que también me parece que le da un alto peso pues al metaanálisis. Incluyeron en total 11 estudios con un total de 1.054 ojos de paciente con glaucoma e hipertensión ocular. Entonces, los resultados del metaanálisis nos mostraron que la presión intraocular realmente no hubo diferencia significativa en la reducción de la PIO con los dos procedimientos en diferentes momentos del seguimiento, y los seguimientos los realizaron a la semana, a las 3 semanas, a las 6 semanas, a los 12 meses y a los 18 meses. Las diferencias fueron cercanas a cero con intervalos de confianza estadísticamente pues no significativas. En cuanto al número de medicamentos hipotensores, el grupo tratado con el micropulso requirió un número significativamente mayor de medicamentos hipotensores en comparado con el grupo de la ciclofotoculación de onda continua. Mencionaban con una P de menor a 0,01. Y en cuanto a las tasas de éxito del tratamiento, realmente no encontraron diferencias significativas en las tasas de éxito entre ambos grupos, con los criterios utilizados con un RR de 1,02 con una P de 0,84. Entonces, en cuanto a las complicaciones y seguridad, mencionaban que el micropulso mostró un perfil de seguridad superior, es decir, menos riesgo de complicaciones con una P menor a 0,01%, con una reducción pues, significativa en complicaciones como la hipotonía ocular, la inflamación prolongada o la tisis bulbi. En cuanto a los efectos adversos y efectos secundarios, mencionaban que el micropulso estuvo asociado a menos riesgo de complicaciones graves como la hipotonía ocular y el tisis bulbi, reflejando un perfil de seguridad más favorable. Y en cuanto a la heterogeneidad, mencionaba pues que la mayor parte de los análisis presentó heterogeneidad moderada o baja, entre el 0 y el 61%, pero que los resultados consistentes en diversos momentos y análisis fueron de robustez estadísticamente pues significativa. Otro tipo de tratamiento ciclodestructivo, encontramos la ciclodestrucción por ultrasonido focalizado de alta intensidad, que es el IFU. Entonces, mencionaban que existen pues muchas ventajas teóricas, principalmente que la esclera es un tejido en que la luz se dispersa en gran medida, lo que significa que los niveles de energía total más bajos en los ultrasonidos podían producir un efecto similar a transfotocoagulación. Entonces, en este procedimiento, como lo vemos en la imagen, está compuesto por una sonda, que es la primera imagen, es una sonda terapéutica que es de forma circular, y como lo vemos en la imagen de abajo, tiene un cono de acoplamiento que es de polímero, y pues vemos también la consola con la pantalla táctil. Tiene un pedal también de doble función que activa la succión y la fase de disparo. Esta técnica tiene, pues lo que mencionaban es que esta sonda tiene 30 milímetros de diámetro y 15 milímetros de altura, y está dividida por tres transductores piezocerámicos. Entonces, la zona, como lo vemos en la última imagen de que estoy señalando aquí de mano derecha, la zona objetivo se focaliza con una precisión máxima de 0,1 a 1 milímetro, minimizando la dispersión de energía. Entonces, esto lo que utiliza es un ultrasonido focalizado en lugar de láser para destruir selectivamente el epitelio del cuerpo ciliar, que tiene un menor aumento de temperatura que la transescleral, con láser reduciendo los riesgos posoperatorios. Esta fue incluida en el 2010 por la casa Eiter, se llama EIOP1. En cuanto a la ciclofotocoagulación endoscópica, entonces encontramos que los especialistas lo que hacen es que visualizan el cuerpo ciliar con una sonda endoscópica que se va, como lo vamos a ver ahorita en el video, colocada en el surco ciliar posterior al iris, y la energía láser se aplica directamente al tejido objetivo con un rango de 270 a 360 grados. Entonces, los puntos claves es que la ciclofotocoagulación endoscópica va a ser una herramienta útil en el tratamiento quirúrgico de glaucoma, que es una alternativa pues, o complemento razonable para el tratamiento médico, que lo que mencionaban es que parece ser una de las terapias más seguras para el glaucoma en los casos pues, que mencioné en las indicaciones previamente, y que puede ser un tratamiento pues, rentable, que es seguro y eficaz para reducir la presión intraocular, que pues eso lo confirmaban por varios estudios hechos recientemente y reportados pues en la literatura. Entonces, es importante que como vamos a ver que los procesos ciliares se visualizan de forma directa, se tratan con pues mucha mayor precisión porque los estoy viendo, ahora vamos a ver el video que uno los ve realmente.
Entonces, no presenta esos problemas de dolor, inflamación, hipotonía y pérdida de la visión que son asociados con las formas transesclerales de la cicloablación. Como lo vemos en la imagen, la sonda en la imagen A y en la imagen B, estas sondas endoláser tienen un diámetro 18 Gauss y pueden utilizarse a través del limbo o a través de la pars plana para tratar prácticamente cualquier tipo de glaucoma. Mencionaban que independientemente después de su etiología. Em, Mencionaban pues que es una técnica relativamente sencilla y la describen ellos como sencilla y adecuada para reducir la presión intraocular sin necesidad de otros medicamentos para el glaucoma y que también se puede combinar, como lo vamos a ver, con una facoemulsificación en casos de cataratas y pues que el paciente se va a beneficiar de este tratamiento combinado. Entonces, procedimiento fue desarrollado en 1992 por Martin Uram y lo que usaba era, mencionaba el de láser diodo de 810 nanómetros, pues que tenía esa mira para apuntar, la fuente de luz y el endoscopio. Entonces, como lo vemos aquí, mencionaban que es preferible tratar de 270 a 360 grados, lo que se puede lograr con una segunda sonda de incisión corneal transparente o con una sonda de endoláser curvo. Entonces mencionaban que debemos tratar todo el proceso ciliar desde arriba hacia abajo, así como el espacio entre los procesos ciliares, que el tratamiento de ojos con pseudoesfoliación es más complejo, ya que los procesos ciliares son mucho más pequeños, aberrantes y están cubiertos por material blanco pseudoesfoliativo y que puede ser necesario a veces aumentar la potencia. Mencionaban que debíamos dedicar instantes como adicionales a eliminar todo el viscoelástico al interior del ojo, incluyendo la zona anterior y posterior al iris, y que se debe pues controlar siempre la presión intraocular de los pacientes a las 24 horas después del tratamiento. Entonces, la técnica pues es un endoláser calibre 18 Gauss, el campo de visión que se debe hacer es un campo de 110 grados con una profundidad de campo de 1 milímetro a 30 milímetros y las ventajas de este endoscopio láser es que son la mayor nitidez que proporciona el haz de las fibras y el campo de visión panorámico que me va a crear. Entonces, como lo vemos, este endoscopio está conectado a una consola que contiene la instrumentación utilizada pues, para la endoscopia, con la cámara de video, la fuente de luz, monitor de video y la grabadora de video. Se utiliza este láser diodo de 810 nanómetros y se debe colocar pues, en la mesa quirúrgica, controlar el paciente para mirar, monitorizar de forma constante en lugar de la utilización del microscopio quirúrgico. Entonces, este estudio lo traigo para mostrar de la ciclofotocoagulación endoscópica de un solo sitio versus de dos sitios. Entonces, ese estudio lo que nos incluyó fue pacientes con glaucoma, glaucoma de ángulo abierto, glaucoma neovascular y cierre angular crónico. Lo que compararon fue la intervención realizada por dos incisiones en córnea clara, los dividieron pues en dos grupos, comparándolos versus las de una incisión de córnea clara. Y los resultados lo que nos mostraban es que se recomendaba realizar procedimiento a 360 grados para lograr PIOs más bajas. Mencionaban también que cuando se utilizaba a dos sitios ofrecía mayor reducción de la PIO y mayor reducción de los medicamentos sin aumentar las complicaciones. Entonces mencionaban que esta técnica podía ser más efectiva, la de dos incisiones, que la de un solo sitio para reducir la presión intraocular, pero pues realmente mencionaban que se requería un ensayo aleatorizado para confirmar dichos resultados. Entonces, como lo mencioné previamente, el abordaje endoscópico se puede hacer por vía limbar o por vía pars plana. En cuanto al abordaje limbar, se puede acceder por los procesos ciliares mediante una incisión de segmento anterior en ojos fáquicos, pseudofáquicos o fáquicos y combinarla con cirugía de catarata e implantación de lente intraocular. La incisión debe ser de 1,5 a 2 milímetros y puede realizarse en córnea transparente o en túnel escleral. Entonces, en cuanto al abordaje en pacientes fáquicos, entonces una vez accedida a la cámara anterior, se puede utilizar el portaje sobre la cápsula, se inyecta el hialuronato de sodio posterior al iris, pero anterior a la cápsula. Esto lo que me va a hacer es que me va a provocar este desplazamiento anterior del iris y el movimiento posterior del cristalino, creando un amplio acceso a los procesos ciliares. Se deben seccionar las adherencias entre la cápsula del cristalino y el iris mediante la disección viscoelástica o pues de forma mecánica y ya se puede ya posteriormente a eso pues proceder a la ciclofotocoagulación endoscópica. Es importante que, como mencioné, durante el procedimiento se utiliza hialuronato de sodio, pues se debe retirar para disminuir o prevenir como este aumento de la pio posoperatoria. Realmente, en cuanto a esta técnica, mencionaban que existía pues una preocupación de que esta técnica podía llegar a generar esa formación de cataratas,
pero mencionaban que si se utiliza pues de forma suficiente viscoelástico, el endoscopio pues no debería entrar en contacto en ningún momento pues por el cristalino. En cuanto a este procedimiento realizado en pacientes en ojos pseudofáquicos, pues realmente la técnica empleada es muy similar a la de ojo fáquico, pero pues se inyecta el hialuronato posterior al iris, pero anterior a la cápsula del cristalino o al implante pues del lente, lo que crea ese acceso abierto de los procesos ciliares y una vez se completa, pues se hace la ciclofotocoagulación endoscópica, se retira el viscoelástico del ojo y se comprueba pues que esté toda la incisión esté que no estén permeables, pues. Ahí lo vemos en la imagen. Significant energy applied. The lens capsule is visible throughout the treatment. The laser is then directed at the base of the ciliary process to stimulate further contraction before removal of the probe. Y en cuanto al procedimiento realizado en pacientes con afaquia, entonces es importante resaltar pues, que al insertar este endoscopio láser en la cámara anterior, la punta se va a dirigir posterior al iris y se avanza hacia los procesos ciliares. Es necesario eliminar este vitro anterior antes de cualquier manipulación del endoscopio, pues en esta región. Entonces mencionaban que se debe utilizar un mantenedor de cámara anterior, por lo que no es necesario el viscoelástico, y pues mencionaban que si bien en los ojos áfacos podía aparecer pues como el conjunto de condiciones como mucho más sencilla para realizar esta ciclofotocoagulación, a menudo mencionaban que se pueden encontrar múltiples sorpresas que pueden dificultar y puede ser un poco más compleja que en los otros dos escenarios mostrados previamente, que pueden ser restos de cristalinos, cápsulas glióticas, vitrio pacificado, que pueden recurrir a estos procesos ciliares impidiendo su visualización y el tratamiento. Entonces, en estas circunstancias se debe pues, tener la capacidad de modificar el plan terapéutico, ya siendo creando otra incisión en el segmento anterior que me permita ese acceso a esa región o cambiando a un abordaje por PARS plana. Entonces, en cuanto al abordaje por PARS plana, pues realmente mencionaban que si bien el abordaje del segmento anterior suele ser el más útil, el acceso por PARS plana puede ser mucho ventajoso y puede representar sea como un método sencillo para acceder a estos procesos ciliares. Entonces, mencionaban que la pseudofaquia o la faquia no impiden la obtención de imágenes ni la fotocoagulación, sin embargo, que la presencia de cristalino está contraindicada con esta opción quirúrgica. Mencionaban que pues, que es cristalino pues, es típicamente pues, esférico, por lo que este eje del endoscopio lo va a traumatizar durante la endoscopia, lo que pues, va a provocar mayor formación de cataratas. Mencionaban que entonces se debe introducir a través de la pars plana de 3,5 a 4 milímetros de limbo. En cuanto a las indicaciones de la ciclofotocoagulación endoscópica, se debe considerar en cualquier ojo que requiera una cirugía de glaucoma y que no sea un buen candidato para una cirugía filtrante o drenaje. Estos ojos pues, van a incluir esos ojos que tengan conjuntiva cicatrizada o casos en que el ojo contralateral haya desarrollado problemas relacionados con las traves previas o que con la ampolla pues, de filtración. También incluye a estos pacientes que tienen esas cámaras anteriores planas o que han tenido desprendimientos coroideos, hipotonías o fugas de la ampolla de filtración, pacientes con disestesias de la ampolla o filtración, endoftalmitis, hemorragias expulsivas, hemorragias supracoroideas o astigmatismos pues, excesivos. Mencionaban que la ciclofotoculación endoscópica es preferible a la cirugía en ojos donde han tenido fístulas oculares problemáticas o pacientes que tengan la presión venosa epiescleral elevada. También mencionaban que es preferible en esos pacientes anticoagulados o pacientes monoculares, ya que puede realizarse con anestesia tópica o intracameral. Entonces, pues va a ser mucho más rápida, más sencilla que pues, cirugía filtrantes o dispositivos de drenaje y que pues para el paciente en cuanto a su seguimiento incluía menos visitas y menos manipulaciones posteriores, entonces que pues se podía considerar en este tipo de pacientes.
Como les mencionaba previamente, se puede realizar en combinación con la FACO, una FACO-emulsificación combinada con una ciclofotocoagulación endoscópica. Entonces, en este caso, realmente se aplican las mismas técnicas del segmento anterior, con una variación, podría ser una cirugía extracapsular o una FACO-emulsificación, según la técnica pues, del especialista o la clasificación pues, previamente que le hayamos dado a la catarata, al cristalino. Entonces, mencionaban que la ciclofotocoagulación se puede realizar antes o después de la inserción de lente intraocular en el saco capsular, que el viscoelástico debe introducírsele sobre el saco capsular y posterior al iris, y que esta maniobra lo que me hace es que me produce este desplazamiento posterior del saco capsular y movimiento anterior del iris, lo que me va a permitir, como vemos en la imagen, de una visualización mucho más clara de los procesos ciliares. Entonces, pues se hace la FACO más lío estándar, las paracentesis de 2,4 milímetros, sin anestesia intracameral, si es anestesia intracameral, perdón, agregar lidocaína al 1%, viscoelástico cohesivo entre el iris y la cápsula anterior, pacientes afáquicos o pediátricos, mantenedor de la cámara anterior y por último, pues hacer una adecuada remoción del viscoelástico. Entonces, se realiza pues la cirugía de catarata mediante la extracción extracapsular o facomulsificación, como lo vemos en el video que está corriendo en este momento. Y lo que podemos ir hablando de la gráfica mientras ven el video es que esa gráfica lo que me compara son los resultados de la facoemulsificación sola versus la facoemulsificación combinada con procedimiento endoscópico durante un seguimiento promedio de 3,2 años. Entonces, en el preoperatorio, ambos grupos tenían una PIO similar, pero después de la cirugía, el grupo faco con endoscopia con ciclofotocolación endoscópica muestra una disminución mayor y más sostenida de la PIO. A los 3 años, la PIO del grupo FACO con ciclofotocoagulación endoscópica se mantenía en 16 milímetros de mercurio, mientras que las de FACO sola subían nuevamente a 19 milímetros de mercurio. Esto lo que nos demostraba es que la combinación de esos dos procedimientos ofrecía mayor control y un control mucho más estable a largo plazo. También nos habla de la reducción de los medicamentos cuando hablamos de que se hace el procedimiento combinado, me reduce hasta 1,5 medicamentos por paciente, mientras que en la FACOSOLA 1,2 medicamentos por paciente. Ese era el preoperatorio. Y a los 3 años de control, en los pacientes que se les realizaba la técnica combinada reducían de 0,65 medicamentos y la FACOSOLA de 1 a 1,2 medicamentos. Es decir, pues que esta ciclofotoculación endoscópica nos permitía reducir significativamente la necesidad de esas gotas hipotensoras, mientras que la facosola no cambiaba pues el uso de los medicamentos. Entonces, esta combinación logra mejor descenso de la PIO y menor dependencia de medicamentos y lo importante es que me lo genera pues de forma sostenida a los 3 años como lo vemos en este estudio comparando con la faco solita. Entonces aquí encontramos esto que me pareció muy interesante, que son 10 razones para combinar fotocoagulación endoscópica con FACO. Entonces la primera es que es fácil de realizar, solo añade unos minutos al procedimiento, aproximadamente 2 a 4 minutos, que es ajustable, es decir, no se han reportado casos de hipotonía ni tisis bulbi con procedimientos primarios en la experiencia, pues en el artículo y en el caso reportado, que puede ser repetible, es decir, permite tratar los 360 grados completos, ya que se tratan las puntas de los procesos ciliares, preservando los valles intermedios, que los valores añadidos para los pacientes es que pues este plus tiene la mayor probabilidad de disminuir la PIO y la cantidad de medicamentos para el glaucoma versus ver una faco solita, que los pacientes pueden ser evaluados al día siguiente, a la semana y el mes de la cirugía, pues que es muy similar a cuando se hace la faco sola, que las complicaciones a largo plazo pues eran raras, no se observaba pues mucho edema macular cistoide, hipotonía o desprendimiento de retina. Mencionaban pues que la conjuntiva no se ve muy afectada con estos procedimientos, que no presentan complicaciones tempranas ni tardías. A diferencia de las trabeculectomías o los dispositivos de drenaje para glaucoma, y mencionaban pues bueno, eso sí es como del artículo que mencioné, pues que era un tema de económico pues ya reembolsable y que pues la ciclofotoculación endoscópica es una técnica interesante y que pues se podía tener en cuenta en ese tipo de pacientes. Ya para ir terminando, vamos a hablar de las complicaciones, pues que es importante que las complicaciones van a depende de la técnica del paciente y pues, de los hallazgos intraquirúrgicos, pero pues que van a haber unas complicaciones generales que se podían, que están relacionadas pues a estos procedimientos como las hipotonías, las pérdidas visuales o los edemas macular cistoides.
Para hablar de las complicaciones ya puntuales, entonces las complicaciones de la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo, lo que encontramos es que esta se aprobó, la FDA la aprobó en 1994 y realmente hay múltiples estudios que han demostrado pues su relatividad en la seguridad y la eficacia. Pero a pesar de la mejora y de todos los avances que ha tenido, pues hay ciertas complicaciones que podemos encontrar. En cuanto a las complicaciones tempranas, está el dolor, el ifema, las quemaduras conjuntivales, inflamación de la cámara anterior, presión intraocular que puede ser alta o baja o formación de cataratas. En cuanto a las complicaciones que vemos en el cuadrito verde, encontramos pues que el dolor puede ser transitorio y se controla con analgésicos suaves. Mencionaban que el ifema puede presentarse con mayor frecuencia en esos pacientes con glaucomas neovasculares. Em, También, pues esta destrucción del tejido ciliar en algunos casos podía provocar fotofobia y molestias que se trataban pues con esteroides tópicos. También podían generar esta reacción celular inflamatoria en cámara anterior, entonces también es muy importante tener en cuenta esto en los seguimientos y pues que las quemaduras conjuntivales pues realmente eran muy infrecuentes, pero pues teníamos que tenerlas en cuenta, que las causas más comunes de estas quemaduras es la falta de humectación de la superficie conjuntival entre las aplicaciones de láser o el ajuste incorrecto del láser sobre el punto a tratar. En comparación con la ciclofotocoagulación transescleral, pues se cree pues, que la endoscópica causa menos complicaciones, como lo veíamos previamente. Mencionaban que una inflamación hasta del 5% y mencionaban que el dolor, la inflamación, el ifema y las quemaduras traumáticas también podrían estar relacionados. Shen y colaboradores lo que nos mostraron fue un estudio de 68 pacientes en el cual les mostraban que 24% habían tenido fibrina, ifema el 12%, edema macular 10% y pérdida de la agudeza visual 6%. Realmente ese es como uno de los estudios más completos que nos mencionaban de las que revisaba pues estas complicaciones de la ciclofotocoagulación endoscópica. En cuanto a los cuidados posoperatorios, entonces es importante tenerlos en cuenta. El uso pues, de los medicamentos posoperatorios tras los procedimientos ciclodestructivos se centra pues, en la prevención y en el tratamiento de complicaciones y molestias posoperatorias, como los veíamos previamente, la inflamación, el dolor, el ifema. Entonces, dentro de estos medicamentos se encuentran los cicloplégicos, los corticosteroides, los AINES y los antibióticos. El cicloplégico más común, como lo vemos, es la atropina al 1%. Generalmente se utiliza 2 veces al día durante aproximadamente 2 semanas. Los esteroides tópicos utilizados incluyen la prednisolona o la dexametasona con una frecuencia que varía entre 4 veces al día cada hora inicialmente durante el periodo posoperatorio por un periodo de 2 a 4 semanas. Realmente hay pues, la discusión con el uso de los antibióticos que se ven pues, en diversas patologías. El uso de antibióticos tópicos se ha limitado a la ciclofotocoagulación endoscópica, ya que este procedimiento se realiza mediante un abordaje intraocular y la endoftalmitis es una posible complicación. Entonces, los pacientes deben ser pues, controlados al tercer día y la evaluación de la efectividad a las 3 o a las 4 semanas. También mencionaban que a los pacientes que se quejen de bastante dolor se les puede dar AINES orales para reducir esta inflamación y las molestias que pueden llegar a presentarlos. En cuanto al retratamiento y los cuidados pues, posoperatorios, entonces nos mencionaban que las tasas de retratamiento tras la ciclofotocoagulación transescleral por contacto varía del 7 al 55%, dado que la mayoría de los estudios publicados son retrospectivos y no se definieron criterios específicos para el retratamiento. Sin embargo, mencionaban que se realizaba cuando la PIO había aumentado nuevamente clínicamente, pues a pesar de la dosis máxima tolerada de los medicamentos. Lind y colaboradores, bueno, antes de eso mencionaban que la tasa de retratamiento era mucho mayor en pacientes pediátricos. Lind y colaboradores hicieron una serie de ciclofotocoagulación transescleral con láser JAK por contacto y ellos encontraron que el 22% de los pacientes requirió
retratamiento, que el 30% requirió una intervención adicional distinta a la ciclofotocoagulación y dentro de las intervenciones que ellos utilizaron para reintervenir fueron derivación con tubo en un 8,8%, enucleación en un 7,3%, crioterapia en un 16,2% y trabeculectomía en un 4,4%. Eso era lo que les traía del tema. Vamos a hablar ahorita del capítulo del libro. El capítulo es el capítulo 18 del doctor Henry Marsh. En ese capítulo, Henry Marsh narra la historia de una mujer que acude al hospital por un tumor cerebral, que tras estudios se sospecha de un tumor que no es un tumor primario del cerebro, sino un carcinoma metastásico proveniente de otro órgano. Entonces, en cuanto a la reflexión que nos trae este capítulo que les quiero traer para el día de hoy, es que a medida pues que avanza en la narración del capítulo, hay un impacto del diagnóstico, ya que Marsh describe la honestidad y la carga emocional con la que implica comunicar un diagnóstico de cáncer avanzado. Él expresa esta dificultad de equilibrar la sinceridad con la compasión al hablar con los pacientes y con sus familiares. En cuanto a los dilemas sobre la intervención, entonces Marsh lo que nos lleva es a reflexionar sobre si vale la pena operar a un paciente con un cáncer tras avanzado, ya que señala que a veces la cirugía no cambia el curso de la enfermedad, pero sí puede aliviar síntomas o incluso dar una pequeña esperanza, aunque sea limitada. Sin embargo, también reconoce que operar puede significar sufrimiento adicional sin aumentar la calidad de vida. En cuanto a la tensión entre conocimiento médico y la humanidad, entonces este capítulo lo que nos muestra es este conflicto emocional del médico cuando debe aceptar los límites de la medicina. Entonces Marsh admite que es más difícil no hacer algo que hacerlo, porque la inanición puede hacer, pues, hacer sentir inútil pues, al médico, aunque sea pues, la mejor opción clínica. En cuanto al cáncer como recordatorio de la fragilidad pues, humana, entonces el cáncer aparece como esta fuerza descontrolada, como un enemigo difícil de contener, y Marsh reflexiona sobre cómo esta enfermedad destruye no solo el cuerpo, sino también los proyectos, la esperanza y todo el contexto social que pues, tienen estos diagnósticos. En cuanto a al paciente y su familia, pues este capítulo lo que nos dice es que el paciente pues no es un caso más, sino que es una persona con familia que intenta aferrarse a cualquier posibilidad de tratamiento. Lo que él nos describe es un poco más de empatía, como las familias interpretan la incertidumbre y la esperanza, incluso cuando el pronóstico pues llega a ser muy malo. Entonces, pues realmente este capítulo me pareció muy interesante porque lo que nos transmite es que la medicina tiene sus límites, que los médicos debemos aprender a aceptar que no siempre se puede como salvar o como curar y que a veces consiste en reconocer cuando no intervenir, acompañado de honestidad, aliviar sufrimiento y acompañar a los pacientes en sus procesos. Eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Hola, André. Súper, André. Súper, súper. Bueno, pues en cuanto a lo del libro, André, pues yo siempre les digo, sean muy, muy sinceros con sus pacientes en cuanto pues al diagnóstico y pues siempre yo creo que intentar acompañar a los pacientes siempre, si hayan complicaciones, de pronto pacientes con pues pronósticos muy reservados. Y, por ejemplo, en glaucoma, pues es muy frecuente pacientes ya con glaucomas, pues terminales, PL, movimiento de manos, que igual siguen buscando como otra alternativa si vienen a consulta y pues realmente como que no hay mucho que ofrecerles. De pronto, pues simplemente comodidad con el ojito o con las gotas que esté aplicando, pero pues no como eh, desahuciarlos, siempre les digo no desahuciarlos, sino que buscar pues como la forma de que el paciente se sienta bien, que se sienta cómodo, siempre ayudar pues con la parte de rehabilitación. No se les olvide, muchachos, siempre intenten rehabilitar a esos pacientes. Créanme que la parte de rehabilitación es súper, súper importante. Y no más, creo que está el profe Rivera. Doc, ¿tiene algún comentario en cuanto al libro? Eh, No, no, muy claro lo que acabas de decir y 100% de acuerdo. Bueno, y en cuanto a los procedimientos ciclodestructivos, pues yo pues en el fellow tuve bastante experiencia, pues, no, pues tuve un año en que hice bastante ciclodestructivo y yo pues ahorita igual el profe nos va a contar pues su experiencia, pero yo realmente tenía una experiencia muy mixta, o sea, hay unos pacientes que me ha ido bien, hay otros pacientes que realmente el láser no les hace nada, o sea... Les hago, pues como hablando de subciclo,
realmente no les hace mucho y pues terminan en algún otro procedimiento. En cuanto al termociclo, pues que es el que se usa frecuentemente para el tratamiento del ojo ciego doloroso, realmente me ha ido muy bien. Para el tratamiento del ojo ciego doloroso me va bastante bien luego de que mando tratamiento con atropina, prednisolona y si el paciente pues no mejora, sí la mayoría pues quedan sin dolor. Pero en cuanto al control de la PIO con el subciclo en pacientes pues muy mayores, que tengan comorbilidades, anticoagulados, pues donde de pronto los procedimientos tradicionales, ya sea MIX, TRAB, implante de válvula, no sean la primera opción. Lo que les digo, la respuesta realmente mía ha sido muy mixta. Hay pacientes bien, hay pacientes que no, hay pacientes que un poquito. En cuanto a las complicaciones, realmente la tasa de complicaciones no es, pues en mi caso no ha sido tan alta, pero sí he tenido dos casitos que me acuerdo muy claramente. Uno en el Fellow, una señora que tenía un glaucoma, creo que era un glaucoma moderado, que hizo una descompensación corneal. Normalmente pues como que no está muy descrito la alteración a nivel de la córnea, pero la señora hizo una descompensación corneal luego del procedimiento. Creo que la señora había como 20-60, finalmente quedó como 20-100, luego de una terapia bien intensa, pero pues obviamente la córnea quedó bastante tocada. Y este año tuve una paciente que le hice un termociclo para un ojo ciego doloroso, era un ojo ciego doloroso secundario a un glaucoma secundario a procedimientos vitreoretinales. Había tenido un desprendimiento de retina, le habían colocado silicón y tenía pues un ojo ciego doloroso, presión altísima, como en 50, y le hice un termociclo y fue algo pues que nunca había visto. La señora tenía un poquito de silicón subconjuntival, entonces uno cuando hace este tipo de procedimientos, hay veces puede cortar un poco la conjuntiva, o sea, cuando uno está pues haciendo como el láser, se puede rasgar la conjuntiva, bueno. Y le estaba haciendo el termociclo, ya estaba terminando y vi que empezó a salir como un líquido en el ojo. O sea, yo decía, de la conjuntiva, y yo, qué raro. Entonces, pues yo revisé y era silicón. Entonces, la señora tenía silicón subconjuntival y yo dije, uy, hijo de puchica, pues corté la conjuntiva y está saliendo silicón. Bueno, el caso fue que ya pues estaba terminando y todo y yo dije, no, voy a revisar bien. Pues resulta, no sé si es que con el láser le hice directamente donde le habían hecho, pues, se me fue el nombre, los orificios, pues, para hacer la vitrectomía, la esclerotomía. Esclerostomía. Esclerostomía. Exacto, no sé si le hice justo en el mismo sitio y había un hueco en la esclera, o sea, literalmente había un hueco en la esclera. Y yo, ¡oh, por Dios! Entonces, nada, pues dije, bueno, debe ser el mismo principio cuando uno hace una vitrectomía. Entonces cogí puntos y cerré con Vicril y listo, cerré la conjuntiva bien y todo. Y bueno, finalmente, pues la señora tuvo un buen desenlace, la presión se controló, igual ahí salió silicón. La presión le quedó como en 20 y bueno, el ojo sin ningún percance, tenía miedo de que fuera a hacer alguna endofta o algo, pero finalmente no pasó nada. Entonces, nada, simplemente dos como anécdotas para que tengan en cuenta. Y nomás, Doc, cuéntenos su experiencia con los ciclodestructivos, ¿cómo le ha ido? Eh, digamos, con el que más tengo experiencia, pero hace un tiempo ya no hacemos, es con la endoscópica. No es una técnica fácil de hacer, pero digamos que hubo muchos casos interesantes donde pues había una reducción importante de la presión. Y en otros sí tocó hacerlo otras veces y a pesar de eso no había una disminución significativa. Y lo otro es que obviamente pues tiene que ser acompañado siempre de una con cirugía de catarata, lo cual no, pues digamos que limita la indicación quirúrgica. En los demás casi no tengo experiencia, eh, no podría yo como decir realmente la casuística, pues. Lo que yo he leído, lo que veo en los congresos, que tiene, eh, digamos, pues, adecuado en algunos casos, pero en otros, como acabaste de mencionar, no es que sea realmente muy penetrante pues la cirugía. Y
Lo que sí he visto es posoperatorios donde, pues digamos, los colegas donde veo mucho weitis, veo situaciones complejas con este tipo de técnicas. Yo la dejaría como una opción, como una segunda, una tercera opción en caso de que no se quiera pues avanzar más en esto. Diría que es por ahí la cosa. Sí, Doc, pues mire, yo realmente el láser no lo uso de entrada, siempre es como la última opción. Sí, Por ejemplo, el último caso que tuvimos es un paciente con un glaucoma secundario a procedimientos vitrioretinales, anticoagulado, pues un ojito muy mórbido, pues, y pues le hicimos el subciclo y tenía una presión basal, pues bueno, basal no, con full terapia, también más o menos en 50, 45 y pues realmente no nos bajó, pues nos bajó, pero pues uno esperaba más, nos bajó a 30 pero no nos bajó más con el subciclo. Entonces, pues sí funciona, pero pues hay veces uno espera como un poquito más, ¿no? Igual a mí hay veces me da miedo por lo que dice el profe. Yo normalmente no uso energías tan altas porque sí me da susto, porque en el FELU sí veíamos algunos pacientes que se les hacía mucha energía, lo que dice el profe, o sea, uveitis bien marcadas. Entonces, yo con mi experiencia dije mejor es, pues que de pronto no me funcione tanto, pero pues de pronto no ir a hacer algún otro año. Entonces, pues yo sí no uso energías tan altas y preferiría ya sea en un segundo tiempo, estar más tranquilo o pensar en algún otro procedimiento, pero pues sí no ir a hacer algún daño. sí, de acuerdo. Pero es eh, una opción para un tercer o cuarto procedimiento en caso de que los demás definitivamente no han funcionado. Pero sí, nunca va a ser la primera opción, obviamente, pues ahí sean poderes bajos, pues, es un riesgo muy elevado. Y finalmente estamos atacando, pues, obviamente, la producción del humor acuoso. Eh, el riesgo de hipotonía, el riesgo de tisis, es complejo, pues, ¿no? Entonces, malo si lo hacemos muy bajito de energía y obviamente malo si lo hacemos muy alto porque se nos va la mano ya el tema se vuelve irreversible. Es complejo, o sea, es un procedimiento que me parece muy chévere en la teoría, todo lo que se ve, pero en la práctica yo lo miraría con lupa paciente a paciente. Y más con lo que hemos hablado, ¿no? Que hay muchos mix que se han hecho después de trabeculectomías, inclusive implantes valvulares, y funcionan en algunos, son menos invasivos y menos irreversibles. Doc, yo tengo una pregunta. A mí, la parte de la endociclofoto, coagulación, me parece súper interesante. Doc, ¿usted sabe de pronto por qué ha venido como a la baja? Porque la otra vez lo presenté también en la clínica, presenté una charla de ciclodestructivos y pues como estaban varios ahí pues de la clínica y vieron pues que como que no habían tenido buenos resultados, no sé, pero sí siento que se ha dejado mucho de usar, pero los estudios, por ejemplo, lo que mostró Andre, en estos días también vi una charla del doctor Cajuc y pues ellos o sea, muestran estudios buenos y todo. Entonces sí, Doc, no sé, de pronto usted de pronto tenga algo ahí de por qué de pronto se ha dejado de usar o no sé. Yo pienso es porque técnicamente no es sencillo. Digamos, para mí sería como una limitante. Pues, por ejemplo, si yo voy a hacer, por si algo, FACO y, y endoscópica, pues prefiero hacerle FACO y una goniotomía, que es algo sencillo y sin costo, y pues pensando a ver cuál probablemente tengan situaciones similares. Por ejemplo, con una paciente con un glaucoma asociado a pseudofaquia, ya le había hecho la trave, no funcionó, y bueno, antes de que la válvula, hacerle la endoscopia. Y obviamente, pues fue iatrogénico. Al colocar el probe, se, se movió el lente, entonces quedó el lente subluxado. Después el retinálogo tuvo que retirar el lente, terminó en descompensación corneal. Entonces, digamos que técnicamente no es fácil, el abordaje no es fácil,
manejar el endoscopio como lo hacen los cirujanos, uno tiene que estar mirando la cámara y con los instrumentos dentro del ojo. O sea, eso no es fácil. Uno está mirando el microscopio, que tendría que mirar afuera, la cámara que está lejos de uno, y el sentido de profundidad se pierde muy fácil. Yo diría que técnicamente la curva de aprendizaje de una goniotomía, con 3 veces que uno lo ve hacer, y una persona al lado, uno dice, tirito, pero esto, por lo menos en mi caso, no es fácil. Y yo le he preguntado a todos, me han dicho lo mismo, no es que hasta para los retinos lo dicen, hasta para nosotros, a veces nos cuesta trabajo ver las dimensiones y las cosas. Yo diría que es más por ahí la cosa, porque los estudios son buenísimos. Por ejemplo, hay un doctor venezolano apellido Salvaterra, si no estoy mal, Jesús, y él tiene unas charlas buenísimas sobre los masacos, resultados buenísimos. Primer procedimiento o primer abordaje, si en vez de leer Paco Trave, le hace sí, y le va muy bien. Como digo yo, le cogió el tirito a la técnica, pero repito, la técnica no es fácil. Es más, si ustedes tienen la oportunidad en la clínica, en una faco normal, con el lente, piden el endociclo, no necesitan un costo adicional, y hagan el ejercicio de colocarlo y ver la cámara, y van a ver lo difícil y complejo que es entender las dimensiones como los cirujanos laparoscópicos. O sea, no es fácil. Creería que es por ahí la cosa, por la dificultad técnica, ¿no? Y que a muchos se les hace eso y se tratan 200 grados, 300 grados, y la presión sigue igual. Eso no sé por qué. No debería pasar, obviamente, pero la presión sigue igual. Increíble. Gracias, Doc. ¿Vos lo has podido hacer aquí? ¿Has hecho alguna? No, Doc, no, Aún. Doc, yo realmente no, yo no he tenido experiencia, Doc, con la endociclo. Pero si quiere, Doc, no. inténtelo en la clínica, en una faco normal, y creo que no tiene costo abrir el equipo, creo, porque no tiene ningún insumo que sea desechable hasta donde tengo entendido. Ok, Ok, Doc. y creo que sería como una curva de aprendizaje, al igual que como cuando uno hace goniotomía o hace cualquier mix, que lo hace a todo el mundo, si salió bien y si no, bueno, pero por lo menos uno va haciendo la curvita de aprendizaje. Sería bueno que todos lo hicieran en la Sí, clínica. porque yo pues hice mi charla, creo que fue el año pasado, y el doctor Castro sí, pues fue uno de los que me como que no, mira, nosotros compramos el equipo y como que no lo usamos, no se usa. Y yo ese día sí dije como que tan raro, le pregunté al profe Mendoza, me dijo no, pues tampoco como mucho uso. Entonces yo dije, pues sí como que le perdí como interés, pero sí quedé con la espina porque pues los estudios, cuando preparé la charla, los estudios sí estaban buenos, Doc. Y en lo que usted dice, o sea, yo sí he visto mucha gente, bueno, mucha, o sea, sobre todo gente del exterior, de que hacen, en vez de Faco Mix, cualquier mix, hacen es Faco Paco Endo. endociclofoto. Entonces yo, bueno, Y otra Doc, cosa, ajá, una época como en el año 2018, eh, quería la clínica como hacer, o colocar los primeros Einstein con la endociclo, pensando, por ejemplo, en pacientes con coronas opacas, niños, los congénitos. Y yo intenté una vez hacer eso y casi me saco un ojo. O sea, porque por un lado, pues, el endociclo, por otro lado, uno de los primeros Einstein que me han regalado. No, 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 no. O sea, mejor dicho, yo admiro a los cirujanos laparoscópicos cuando ya le cogen el tiro a esas dimensiones de profundidad. Muy difícil. Yo creo que tendría que uno hacer horas de wet lab para uno dominar las dos manos dentro del ojo, mirando una cámara, alejando y acercando la del endoscopio y alejando y acercando la del otro hasta llegar al límite. Pero era una idea como de investigación, pues pensando en los niños con congénitos, formas opacas o los adultos que no tienen buena visualización. Y sería bueno retomar eso. Muy interesante. sí, sí, Doc, está, sí, tema me parece bien chévere. Gracias, Doc. No sé si No. alguno de los muchachos tiene alguna Otra cosa. pregunta. Ah, sí, Ustedes Doc, saben claro que sí. para qué se utiliza también el endoscópico. Pregunta para
los residentes que ya han visto glaucoma crónico de ángulo cerrado, ya vieron síndrome de iris plató, ¿cuándo creen que podría funcionar esto? La fisiopatología del iris plató es cuál? Andrea, tú que ya lo viste, o bueno, el que quiera puede responder. Bueno, entonces lo que está demostrado es que, claro, como el tiempo ciliar está anteriorizado, con la endociclo, lo que se hace no es obviamente generar una atrofia completa del proceso, sino en la parte, digamos, lateral, mínimo de energía para quitar la posición de ese cuerpo ciliar y posteriorizarlo. Entonces, como es una manera de tratar el iris plató al dar en una zona más retroposterior ese proceso ciliar. Eso, por ejemplo, ICANNMED en su página de YouTube tiene un par de videos sobre eso, y de hecho fue de los primeritos en hablar de eso como 10 años. Sería bueno que lo revisaran ustedes ahorita en el video. Nunca lo he hecho, me parece una cosa muy novedosa y muy interesante si son iris plató refractarios, pues, que le hacen iridotomía, iridoplastia, le hacen faco, y sigue, pues, creo que sería una buena indicación. Doc, mire que a mí eso siempre me ha parecido como lo más derecho en el iris plató, Doc. O sea, yo siento, Doc, o sea, que uno lo que debe tratar es como la alteración. La Y anatomía, la claro, anatomía, la claro. anatomía, si usted tiene un cuerpo ciliar anteriorizado, pues obviamente pues usted hace la iridotomía que intenta abrir el ángulo, pero pues no va a incidir en cómo está el cuerpo ciliar, igual la iridoplastia. O sea, no incide directamente en cómo está el cuerpo ciliar. Pero obviamente en la endociclofotocoagulación, y eso lo mostraba también el doctor Cajuc, pues con eso lo que usted dice, que es hacer como una retracción del cuerpo ciliar, ahí usted Sí, sí está alterando la fisiopatología, o sea, usted retrae el cuerpo ciliar y por ende, pues ya no debería estar como esa anteriorización del cuerpo ciliar. Doc, eso a mí sí me parece sí. súper interesante para el manejo de esos iris plató. Me parece súper interesante. Pero el problema es que en la práctica, como todos sabemos, son mujeres de 40, 50 años, obviamente sin catarata. Entonces, pues, es muy bonito el modelo teórico, pero en la práctica, decir una señora de 50 años, le voy a hacer un endociclo y no le voy a tocar el cristalino, o sea, yo puedes hacer una cosa de estas con el cristalino transparente, con el riesgo que puede uno tener de movilizar la zona, esto a pensarlo muchas veces. Pero el modelo teórico me parece buenísimo. Y si ya es una persona que tiene catarata, ya le van a hacer la faco, obviamente sí, faco endo. Pero solito, sí creo que sería muy riesgoso. Y ya viene lo que pasó a mí, o sea, metí el aparatico y moví la zónula y ¡pum! Quedó subluxado ese lente intraocular y no, mejor dicho, ni les cuento por ese día. Fue como en el Gracias, doc. 2019. Sí. No sé si alguno de los muchachos tenga alguna pregunta, alguna duda, Andrea. André, ahí de lo que hablaste es importante hablar del consenso que ahí Natalia nos nombró, Ok. de los parámetros. Ahí estaba en la charla que yo te envié. Ese consenso, pues, es un consenso, pues, Del no es la mayor argentino, evidencia. del ¿Cómo, Doc? argentino. El autor es el No, argentino. Doc, yo realmente, Doc, no tengo presente los autores, pero si quiero ahorita lo compartimos por el grupo. Es un Sí, consenso sobre el uso del subciclo y ahí están los valores de la energía, el tiempo, el ciclo de trabajo. Pues no es el mayor nivel de evidencia, pero pues sirve uno como de referencia para el al momento de hacerlo. perfecto. Buenísimo. Bueno, muchachos, entonces Bueno, pues muchas muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias, Bueno, Doc, por los pues, comentarios. ¿qué? Gracias, La André, otra y que tenga una semana, feliz noche. la otra Sí, semana es Doc. la última charla o vamos hasta la segunda semana de diciembre. Y Pues como quieran, Doc, no tengo pues problema. yo trabajo, Doc, hasta el 20. Ah, bueno, no, hagámoslo entonces. No problem. Sí, listo. Listo. Bueno, Muchas muchachos, que estén gracias. bien. Gracias, Feliz Doc. noche. Feliz Chao, muchas noche. Gracias. gracias, que Chao, estén chao. Chao, bien. André. Chao, muchachos. Chao. Gracias, hasta luego. Muy bien, Andrea, felicitaciones. Gracias.
Gracias, doctor, que esté muy bien.